Bienvenidos al módulo Profetas Menores. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy hablaremos sobre el libro del profeta Joel, que corresponde a la lección número 16. Antes de comenzar, oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, en este tiempo damos gracias por tu amor y misericordia. Damos gracias por un día más de vida y por la oportunidad de poder compartir tu mensaje. También queremos pedirte nos ayudes a poder entender y comprender este mensaje que nos haces llegar por medio de este profeta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Joel. Su nombre significa Dios es su Señor, cuyo tema principal es Dios anuncia su día. El libro del profeta Joel es considerado como una corta colección de poemas proféticos, que según algunos fueron escritos en el mismo periodo de tiempo que Esdras y Nehemías después del cautiverio, puesto que no se tiene una fecha exacta. También porque en su mensaje él habla de Jerusalén y el templo, pero no hace mención de los reyes. Joel es considerado profeta que sale de la tierra de Judá, a juzgar por su preocupación acerca de Judá y Jerusalén. Parece probable que Joel viviera en esa zona. Otro detalle que tenemos es que fue hijo de Petuel. El hecho de que solamente se mencionen sacerdotes y no los reyes hace conjeturar que Joel haya escrito en tiempos del rey Joás, rey de Judá, cuando el sumo sacerdote Joiada, en nombre del rey niño, manejaba las riendas del gobierno. Pero veamos que hay una diferencia muy grande en temporalidad, puesto que algunos ponen a Joel como un profeta que sale después del cautiverio o que nació durante el cautiverio, y otros consideran que por medio del mensaje él pertenecía a esta época. Una minoría de exégetas ubican a Joel en el periodo después del destierro, fundándose especialmente entre los siglos 3 a 6, donde se mencionan los griegos. Su anuncio, como dice este mismo autor, es escatológico. En este cuadro podemos encontrar al rey Joás y a su lado el sacerdote Joiada. El libro de Joel también tiene paralelismos lingüísticos con el lenguaje del profeta Amós en los versos 1 y 2. Con Miqueas, Sofonías, Jeremías y Ezequiel. Veamos lo siguiente. Amós 1:2. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, puesto que en su libro describe una sequedad, una tierra árida. Y según el mismo libro, en el capítulo 9, verso 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzar al segador, en que el ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Cuál es la idea principal del libro? El profeta se enfoca a su época por un lado,
Él habla en su tiempo y al futuro, enfatizando la misericordia de Dios y su perdón que siempre está al alcance. La razón principal por la cual se escribe este libro tiene dos connotaciones. La primera, la razón de poder describir el último juicio de Dios y el cumplimiento de la gracia de Dios para el día del Pentecostés. Y la segunda, advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios. Joel fue la voz del deseo intenso de intimidad que tiene Dios para con su pueblo. El libro denota la maldad, la idolatría que garantiza siempre un juicio. Joel va más allá de advertencias acerca del fin, entregando promesas de restauración que culminarán en el derramamiento del Espíritu de Dios sobre todas las personas. Versos 28 y 29. La promesa del derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel les recuerda, y nos recuerda en estos tiempos, que Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. El mensaje en aquel entonces y ahora es claro: regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso, compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. De acuerdo a esto, de acuerdo al momento oscuro de la historia de Israel, nos muestra promesas y nos recuerda de dónde nos había sacado y cómo va a hacer un juicio justo con respecto a nuestros actos. Tenemos en la siguiente versión: rasgad vuestro corazón en lugar de vuestros vestidos. Volveos al Señor vuestro Dios, que es misericordioso y compasivo. El título asignado al libro del profeta Joel, según la Septuaginta griega y la Vulgata latina, sigue en el texto masorético hebreo, titulando a este libro con el nombre de El Profeta, que es el destinatario del mensaje de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se hace referencia a Joel únicamente en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 16 al 21. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos. Más adelante, y haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En el capítulo 1 encontramos los siguientes datos. El ataque de una plaga de langostas inminente. En los primeros versos, los más viejos nos recordaban el ejército de insectos que venían a la tierra para comerse sus frutos. Se expresa como, para aplicarlo también a la destrucción de un país, se compara en aquellos tiempos como si Dios humillara a su pueblo rebelde con la misma plaga con la que azotó a Egipto, por medio de las criaturas más despreciables. Toda la gente, toda clase de gentes es llamada a lamentar. En los versos 8 al 13 encontramos quienes ponen su felicidad en los deleites, tarde o temprano serán avergonzados, puesto que la pobreza ocasiona un deterioro de la piedad.
Les, les ofrece también en ese tiempo un espacio para poder abrir los ojos. Ellos tienen que mirar a Dios. En los versos 14 al 20, el dolor de un pueblo se convierte en arrepentimiento y humillación ante Dios, cuando el gozo y la dicha son cortados de la casa de Dios, y cuando la santidad decae y el amor se enfría, entonces es hora de clamar a Dios, pero no claman a Dios. En ese entonces prefieren clamar al trigo y al vino y se quejan de la falta de deleites. Las promesas del Señor en el futuro se hacen más notables en el análisis del capítulo 2. Observemos. Hubo un mensaje dirigido al pueblo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. La promesa de poder hacer esto es la siguiente. Joel capítulo 2:32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. El Señor promete su espíritu, derramará su espíritu y hará maravillas antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Es por eso que también en este punto le da una esperanza. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En el capítulo 2 encontramos los juicios de Dios. La obra de los ministros es advertir las consecuencias fatales del pecado. Encontramos las exhortaciones al ayuno y a la oración, y las bendiciones prometidas. Entre los versos 15 al 27, los sacerdotes reyes deben convocar a un ayuno solemne, la súplica del pecador. Ellos oraron que Dios los salvase y Él les da una respuesta, una promesa del Espíritu Santo y de misericordias futuras. En los versos 28 al 32, la promesa empezó a ser cumplida el día del Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, y continúa con la gracia que convierte los dones milagrosos conferidos a judíos y a gentiles. El capítulo 3. Encontramos los juicios de Dios en los postreros tiempos, donde se predice la restauración del pueblo judío. Nadie que haya endurecido su corazón contra Dios y contra su iglesia ha prosperado por mucho tiempo. Luego encontramos la magnitud de estos juicios, puesto a que los enemigos piensan que tienen el poder perpetuo. Vemos que sus juicios se aproximan. Hay un reto para los enemigos del pueblo de Dios. Para sus enemigos no será un día de júbilo. Por el contrario, el año aceptable del Señor será un día de tan grande favor para algunos, sin embargo para los enemigos será un día de terrible venganza. En la tercera parte encontramos las bendiciones que disfrutará la Iglesia. Versos 18 al 21. Habrá abundantes influencias divinas y el Evangelio se difundirá rápidamente a los confines más remotos de la tierra. Hay un día que viene en que toda cosa mala será enmendada. La gracia del Evangelio, fluyendo desde Cristo, llegará al mundo gentil y a las regiones más remotas, y las hará abundar en los frutos de justicia. Encontramos las siguientes promesas hasta el capítulo 3. Dios traerá la justicia para restaurar todas las naciones. Y no solamente eso. Los ejércitos extranjeros nunca más volverán a someter al pueblo de Dios. En el templo del Señor brotará una fuente que regará
el valle árido. Datos sorprendentes sobre el libro de Joel. El libro de Joel es una corta colección de poemas proféticos, poderosos y sorprendentes, aún con más fuerza en nuestros tiempos. Es un libro único entre los profetas, puesto que no denota un tiempo claro, pero está familiarizado con otros profetas. Joel no acusa al pueblo de Israel de ningún pecado. Encontramos una división de los capítulos 1 y 2, nos habla del día del Señor, y en el capítulo 3 nos da la respuesta del Dios a su pueblo. El género literario del libro del profeta Joel es profético telescópico, puesto que utiliza el ejemplo, el castigo de la plaga contra Egipto, y utiliza una comparación entre el paso en esos días y el futuro. Retos de interpretación. El primero, desarrollar el derramamiento del Espíritu Santo, considerando que el Pentecostés no fue un cumplimiento, sino una muestra del poder y la obra del Espíritu al ser dado en totalidad. Y finalmente, comprender el reino del Mesías después del día del Señor. Para finalizar, realiza por favor las siguientes preguntas en la autoevaluación. ¿Cuál es el tema central del libro de Joel? 2. Explica en pocas palabras a qué se dedicaba el profeta Joel antes de iniciar su ministerio. 3. Explique a qué se refiere la plaga de langostas en el capítulo 1. ¿Es literal o tiene una connotación interpretativa? 4. ¿Cómo se entiende el día del Pentecostés según el profeta? 5. Describa solo una de las promesas de Dios a su pueblo que expresa el capítulo 3 del libro de Joel, de forma puntual según su punto de vista. De esta forma hemos terminado de explicar el pequeño resumen sobre el libro del profeta Joel. Continuaremos con el estudio de otro profeta en las próximas lecciones. Que Dios te bendiga.